Lo dijo en la primera hora. Muy bien, 7:39. 7:39. Dije hace un minuto. ¿Qué fue lo que dije? Día de la violencia de género. Qué barbaridad, me confundí, así que ofrezco las disculpas del caso. Sí, ofrezco las disculpas del caso. Día de la Mujer es hoy. Día Internacional. Sí, Día Internacional de la Mujer, no el Día de la No Violencia contra la Mujer, que ese es el 25 de noviembre, así que por si acaso. Gracias por la retroalimentación y sobre todo por la rectificación, que obviamente lo hacemos. Y gracias a nuestra audiencia, que obviamente está conectada con nosotros, participando de nuestros espacios. ¿Qué está haciendo la Defensoría del Pueblo y cómo ve la Defensoría del Pueblo justamente esta fecha, que es una fecha emblemática y, como he señalado permanentemente, no es una fecha de celebración, sino de reflexión, de conmemoración, de análisis sobre la situación de las mujeres en el Ecuador? Dayana León Franco está con nosotros. Ella es la directora nacional del Mecanismo para la Prevención de la Violencia contra la Mujer basada en género de la Defensoría del Pueblo del Ecuador. Dayana, ¿cómo le va? Bienvenida, buen día. Muy buenos días, Fabricio, buenos días, Belkis. Qué gusto estar en este día tan importante para las mujeres y las mujeres diversas aquí en Sonorama en la primera hora. Bienvenida. Gracias, Dayana. ¿Cómo llega la mujer ecuatoriana a esta fecha, desde la óptica de la Defensoría que usted representa? Bueno, realmente sigue existiendo una discriminación de género en la sociedad. Las brechas de género siguen persistiendo, ¿no es cierto?, en un contexto en el cual las mujeres enfrentan desigualdades de manera permanente en la sociedad. Y eso significa que cuando analizamos, por ejemplo, comparativamente lo que fue la encuesta sobre los temas de violencia de género en el año 2012 y luego la del 2019, no tenemos avances significativos en la disminución en los porcentajes efectivamente de mujeres que son víctimas de violencia en todas sus dimensiones y características. ¿Qué dicen en términos generales las cifras allí? Las cifras dicen que 65 de cada 100 mujeres son víctimas de violencia, han experimentado algún episodio de violencia a lo largo de su vida, y efectivamente no solo en el tema de violencia física, sino violencia psicológica, sexual, ginecobstétrica, patrimonial, económica. Entonces, en este contexto las cifras daban cuenta de esto, siendo la violencia psicológica la que más tenía como una representación dentro de los tipos de violencia. Incluso era importante señalar en estos contextos de que la encuesta se realiza en el año 2019, son los resultados de la encuesta, pero ya habíamos tenido un avance normativo, Belkis. En el año 2018 había entrado en vigencia justamente en febrero la Ley Orgánica Integral para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres, donde existía la tipificación de diferentes tipos de violencia, entre ellos la ginecobstétrica y también la violencia política. Pero pese a ello, nos seguimos manteniendo entonces en este 6 de cada 10% del que venimos hablando desde el 2012. Así es. Entonces, o sea, no ha variado. No ha variado. Entonces, no ha variado, y justamente a mí me llamaba muchísimo la atención lo que señalaba la Fundación Aldea en el año 2021, donde decía que era el año más violento para las mujeres desde que fue tipificado el femicidio, por ejemplo, en el Código Orgánico Integral Penal del año 2014, cuando se tipificó justamente en el artículo 141 al femicidio. Entonces, efectivamente, esto ha sido un tema que sí preocupa a la Defensoría, porque nos llegan denuncias, también existen procesos desde la Defensoría del Pueblo de manera permanente en articulación de nuestro mecanismo con las delegaciones provinciales, porque recordemos que en el caso del reglamento de los trámites de atención de los casos, desde nuestro mecanismo se realizan los informes también de pertinencia y se derivan los casos que llegan al mecanismo. Si son casos generalizados y sistemáticos, lo trabajamos desde nuestro mecanismo, pero si son casos efectivamente que
están en una jurisdicción específica, pues van a las delegaciones provinciales. Entonces, no solo, bueno, pues trabajamos en el tema de la tutela de los derechos, sino en el tema de prevención y protección. Creo que hay un gran vacío, un gran desafío en la sociedad en su conjunto, en el tema de políticas públicas relacionadas con los temas de la lucha por la erradicación de la violencia de género, pero también en el tema de la prevención. Estamos a veces acostumbrados a que llegue el problema y ahí actuamos sobre el problema. Reaccionarios, exacto, y no más preventivos. Y por eso, por ejemplo, a mí me ha parecido un tema importantísimo lo que está trabajando también la Defensoría del Pueblo con el sistema de alertas tempranas. Se suscribió un convenio con la cooperación alemana, con la GIZ, para abordar justamente estos temas del sistema de alertas tempranas que la Defensoría está realizando incluso ya los análisis a partir del desarrollo de un plan piloto. O sea, hay que ir a un sistema de prevención en casos de vulneración de los derechos humanos de las mujeres. Y hay otro tema, o sea, hay un nivel... desde un análisis que hemos hecho internamente también desde la institucionalidad, sí necesitamos contar con información estratégica para la toma de decisiones. Y estamos hablando, por ejemplo, Belkis, que en el año 2013 existió un estudio sobre la discriminación de las personas LGBTIQ+. Entonces, no tenemos una información oficial reciente desde el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo. Ojalá próximamente esto se pueda dar para conocer también cuál es la realidad de las personas LGBTIQ+ en el país, cuáles son las características y en función de esto poder tomar decisiones en los ámbitos de competencia, por ejemplo, que tiene la Defensoría, que es como institución nacional de derechos humanos, que es la prevención, la protección y la tutela. No solo estamos en el tema, justamente como les decía, de tutela, también trabajamos, ahora justo salía Sibel Martínez, hemos recibido incluso medidas de la Junta Metropolitana. Del Consejo de Protección de Derechos. Exactamente, para el tema, por ejemplo, de la Basílica del Voto Nacional. Recordemos los sucesos que existieron con las mujeres trans, por ejemplo. La Defensoría del Pueblo y esta medida vino hacia el mecanismo para la prevención de la violencia contra la mujer y basada en género. Y aquí hicimos un proceso conjuntamente con la Dirección de Educación para los Derechos y de la Naturaleza de la Defensoría del Pueblo, que incluso tiene en línea un proceso de formación permanente, esta dirección, ¿no? Hicimos un proceso de formación con las y los trabajadores de la Basílica del Voto Nacional. Yo misma estuve en la Basílica. O sea, no se quedaron solamente con la denuncia, sino que hubo medidas de educación, de formación para ellos. Exactamente. Y Pero eso es interesante porque esto no se ha conocido, ¿ah? Exactamente, tuvimos un proceso que lo diseñamos conjuntamente con la Dirección de Educación de la Defensoría del Pueblo. La dirección tiene una plataforma muy importante, muy interesante, educación.dpe.gov.es. Entonces se entra a la plataforma y ahora mismo hay habilitado un curso sobre igualdad de género, han existido cursos sobre movilidad, diversos cursos, ¿no? Y también tienen un kit de herramientas metodológicas para la enseñanza en temas de derechos humanos. Entonces, conjuntamente con la Dirección de Educación se diseñó una metodología muy importante porque ellos tuvieron que pasar un curso en línea. Y adicionalmente existieron 2 sesiones, una sincrónica que fue por vía Zoom, por ejemplo, para que se pudieran dar todas las preguntas desde los trabajadores de la Basílica, y también posteriormente nos fuimos a la Basílica. Ahí en la Basílica tuvimos de manera presencial el proceso de formación. Ahí nos acompañó Efraín Soria, quien es el coordinador general de la Fundación Ecuatoriana de Equidad, que es una organización desde la sociedad civil que nos ha estado acompañando no solo en este proceso de la Basílica, sino también en procesos de fortalecimiento institucional, porque la Defensoría también estamos trabajando conjuntamente con el nivel jerárquico superior en procesos de formación institucional. Entonces, claro, esto
Lo de la Basílica fue una experiencia súper interesante. En mi caso, que me tocó ir y conjuntamente con Efraín a dialogar, a tener un proceso de sensibilización, fue realmente, Fabricio, muy, muy importante. ¿Y para qué? O sea, sí existió una retroalimentación muy importante por parte de las y los trabajadores de la Basílica. Fue un diálogo, fue una metodología más constructivista, ¿no? O sea, un tema mucho más de pensar desde los escenarios, la discriminación que existe en la sociedad desde un punto de vista estructural. Efraín Soria dio también sus testimonios, qué le suceden a las personas cuando la sociedad de una u otra manera le discrimina por su identidad sexogenérica. Entonces, esto fue realmente, para mí fue uno de los aprendizajes más hermosos, porque llegar a la Basílica y decir, bueno, vamos a trabajar estos temas a partir de lo sucedido el año pasado, sí fue un tema bastante importante. Ahora bien, la Defensoría no tiene capacidad de sanción, pero tiene capacidad de aplicación de políticas públicas. De alguna manera también medidas de inmediato cumplimiento, por pero ejemplo. ¿qué pasa? Eso le iba a preguntar. ¿Qué pasa si no se cumplen esas medidas? Porque ustedes no tienen capacidad de sanción, Dayana. Claro, aquí hay un tema importante, por ejemplo. En este caso, y ahí viene un trabajo desde la Institución Nacional de Derechos Humanos, porque sucedió el año anterior con medidas de inmediato cumplimiento. Este año igualmente hemos estado analizando diferentes casos para saber cuáles son las estrategias defensoriales que se pueden establecer, cuáles son las acciones defensoriales. Es que esto depende mucho de los casos y de cómo se derivan los casos, y a partir de ahí cómo también se pone en conocimiento de las autoridades que sí tienen la competencia en temas de administración de justicia, en temas de fiscalización. Entonces, sí es necesario cuando yo siempre digo, cuando una está desde un rol, desde la sociedad civil o desde otros ámbitos, miras los temas desde la perspectiva, desde tu punto de enunciación. Ahorita, desde la Defensoría, efectivamente, estamos trabajando en el ámbito de las competencias que tiene la Defensoría, que son 3: prevención, protección y tutela. Y en ese sentido, cuando existan casos que efectivamente deben existir una estrategia defensorial, nosotros lo derivamos al organismo competente en estos casos. ¿Qué es cuál? Por ejemplo, o Fiscalía, o en el caso de la Asamblea también remitimos información cuando tiene que ver con el ámbito de fiscalización. Eso no nos exime, por ejemplo, en la Defensoría existe una dirección específica de incidencia en temas normativos y políticas públicas, o sea, se hacen los análisis. También en la Asamblea existe como un monitoreo permanente de los temas y cómo se puede aportar. Esta dirección ha trabajado en muchas normativas que han sido de beneficio. Incluso ahora el tema de salud mental, eso fue trabajado en la Dirección de Normativa e Incidencia en Política Pública. Los temas de cuidado, en temas de mujeres, por ejemplo. Creo que hay un equipo, yo me he encontrado con un gran equipo, y de todos, o sea, la mayoría son personas que ya tienen un nombramiento en la Defensoría. Los niveles jerárquicos superiores somos transitorios, pero las personas que son de nombramiento se quedan, tienen una gran capacidad de trabajo, de compromiso, y creo que eso es lo que nos ha apoyado muchísimo para poder tener un aprendizaje mutuo en estos contextos. En mi caso, que estoy al frente, bueno, pues del mecanismo para la prevención de la violencia contra la mujer, pero también estoy, en este caso estoy encargada, pero estoy en la Dirección de Investigación en Derechos Humanos y de la Naturaleza, y que estamos ahora preparando el examen periódico universal que se debe presentar próximamente a las Naciones Unidas.
hemos identificado muchos nudos críticos, pero al mismo tiempo muchas oportunidades para trabajar por los derechos humanos y de la naturaleza, pero desde un enfoque y una perspectiva también desde la interseccionalidad, porque no es lo mismo pensar los derechos de una mujer que pueda tener un trabajo estable o que pueda contar con características que le permitan solventarse en la vida, que las mujeres que son parte incluso de este sector que ya la Organización Internacional del Trabajo señalaba en un informe reciente que sacó, que son parte en nuestra región de los 4.5 millones de personas que no han podido recuperar su empleo desde el inicio de la pandemia. Entonces hay que pensar las desigualdades de género como un tema estructural y como un tema también que se necesita de acciones específicas, entendiendo las desigualdades históricas, culturales, sociales, territoriales. No es lo mismo para una mujer, y yo le digo, Fabricio, en mi caso, que ahora estoy desde la Defensoría, pero yo también extraño mucho este trabajo en territorio, y cuando yo veía las realidades de mujeres, me acuerdo que tuve que vivir un largo tiempo en la parroquia en Simiatu, en la provincia de Bolívar. En la provincia de Bolívar. Justamente estuve en Simiatu, Facundo Vela, Las Naves, Echandía, y no es lo mismo la realidad que viven las mujeres en los sectores rurales y que además no tienen un acceso a un sistema de transporte, de salud pública efectiva. Y cuando se analizan estos casos hay que empezar a pensar en las diferencias. ¿Cuánto se demora una mujer en Simiatu de tomar un bus que vaya hasta Salinas de Guaranda y luego que vaya a Guaranda? Entonces... Y estamos hablando de mujeres que pueden ser hasta jefas de hogar, ¿no? Mujeres solas en muchas ocasiones. En muchas ocasiones. Entonces hay que empezar a entender los derechos humanos desde las diferencias, porque somos mujeres diversas. Es que ese es el tema, Dayana. Esta realidad la conocemos, siempre se hace referencia a aquello y seguimos manteniéndonos en el discurso. Siempre hacemos referencia a la situación de la mujer en la ruralidad, pero vamos, ¿qué se está haciendo precisamente para cambiar esa realidad? La conocemos prácticamente de memoria. Así es, y hay un tema, Belkis, de lo que señala que es fundamental. Yo creo que hay que empezar también a darle el valor que tienen ciertas instituciones que son encargadas de la transversalización del tema también de planificación con enfoque y con perspectiva de género de la observancia. Estamos hablando... con la Constitución del 2008 se crearon los Consejos Nacionales para la Igualdad. Entonces hay un Consejo Nacional para la Igualdad de Género que tuvo su agenda nacional para las mujeres y personas LGBTI 2018-2021. Hay que empezar a pensar qué no se ha cumplido de esa agenda y qué es lo que nos viene para el futuro y cómo las políticas públicas tienen que ser intersectoriales, tienen que comprender estas realidades. Tiene que existir también, hay un principio constitucional que es la coordinación entre las diversas instituciones del Estado, ¿no es cierto? Entonces, la coordinación entre las diversas instituciones del Estado y desde los diversos niveles de gobiernos autónomos descentralizados es fundamental, porque puedes tener las mejores políticas desde los niveles centrales de las 5 funciones del Estado, pero si eso no se aterriza en los diversos niveles de los gobiernos autónomos descentralizados, y estamos hablando de prefecturas, alcaldías, juntas parroquiales, ¿qué está pasando con esas autoridades que son las que están también más cercanas a la ciudadanía? Y hay un gran reto y que la Defensoría del Pueblo está mirando, está observando, porque ya hicimos un diagnóstico de lo que había sucedido en el año 2020, cuando entraron en vigencia las reformas electorales en febrero del 2020. Como ustedes conocen, se tipificó dentro de estas reformas a la violencia política que ya había sido especificada en la Ley Orgánica Integral para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres en el 2019, pero en las reformas al Código está el tema de violencia política. ¿Qué va a pasar con la Defensoría y cómo vamos a fortalecernos institucionalmente para el próximo proceso electoral cuando nos corresponda tutelar derechos en casos de posibles vulneraciones de derechos a mujeres
mujeres y personas de las diversidades sexogenérica que podrían ser en ciertas circunstancias víctimas de violencia política de género. Entonces, la Defensoría ya ha trabajado en algunos de los temas, incluso ha trabajado fuertemente anteriormente en garantizar lo de la democracia paritaria. Vimos lo que sucedió, se tuvieron que poner acciones de protección, etcétera, y se logró con las reformas al Código de la Democracia que ya no sea una discrecionalidad elegir a la segunda autoridad en los consejos cantonales. Entonces, que se había manejado de esa manera. Incluso aquí en Quito mismo hubo una discusión respecto de la designación del vicealcalde, del primer vicepresidente del Consejo Metropolitano. Hubo una discusión en ese sentido, ¿no? Claro, porque la Constitución del 2008 señala 3 principios fundamentales: paridad, alternabilidad y secuencialidad. Y si la Constitución se lo señala, entonces, ¿por qué en la legislación lo trataba de manera discrecional? Entonces, ¿por qué en el COTAD se señalaba justamente que fuera discrecional? Entonces, ya esto no es discrecional, ya es un tema incluso establecido que se debe elegir a las segundas autoridades de los consejos cantonales con los principios de paridad. Digamos de que en género. Quito ya no hay ese problema porque tenemos, tras la remoción de Jorge Yunda de la alcaldía y la asunción de Santiago Guarderas como alcalde, ahora sí tenemos 2 vicepresidentas del Consejo que son mujeres, Brit Vaca y Gisela Chalano. O sea, ya no hay esa discusión, digo, aquí en Quito, que sí la hubo al inicio. Sí, pero esto hay que estar súper alertas porque vamos a tener un proceso electoral próximamente. Y sí lo vemos como un desafío. De hecho, en el pronunciamiento de la Defensoría en este contexto, estamos haciendo un llamado a un trabajo coordinado. Como decía, no solo esperar el tema de la tutela en casos de posibles vulneraciones de derechos, sino trabajar en la prevención, y por eso combinamos a un trabajo articulado con los diferentes organismos que conforman la función electoral, precisamente porque sí es absolutamente necesario que se trabaje en la prevención y en la protección de derechos en este contexto. Si vemos comparativamente un proceso electoral de lo que pasó en el año 2019, Fabricio, tuvimos un volumen de más de 80,000 candidaturas para la elección de cerca de 11,000 dignidades entre principales y suplentes de los niveles de gobierno seccionales y de las autoridades del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Este volumen de candidaturas yo no espero que disminuya. Creo que el tema político en el país, bueno, se analizaría desde otra perspectiva. No es el caso ahorita analizarle, pero sí me preocupa muchísimo qué va a pasar con las mujeres que decidan empoderarse, participar en política y puedan enfrentar estos temas y que lleguen a las diferentes delegaciones provinciales de la Defensoría del Pueblo a la espera de que exista una prevención, protección y tutela de derechos en un año que ya se declaró el pasado 5 de febrero como inicio de un periodo electoral. Claro que sí, estamos en eso justamente. Dayana, gracias por el tiempo y por los aportes para el análisis sobre la conmemoración de este Día Internacional de la Mujer. Muy amable, muy gentil. Muchísimas gracias, Fabricio, y es un tiempo de reivindicaciones y no de flores. Sin lugar a dudas, y eso lo hemos dicho desde el inicio del noticiero, ¿no? Gracias a Dayana León Franco, directora nacional del Mecanismo para la Prevención de la Violencia contra la Mujer y Basada en Género de la Defensoría del Pueblo del Ecuador. Voy a la pausa. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.